Es un gusto siempre poder compartir a las 4:30 de cada sábado este tiempo especial en el que la palabra del Señor edifica nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando, la cual llamamos Nunca olvides su bien. Y bajo el tema Dos propósitos, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10. Voy a leerlo para ustedes a manera de repaso para que podamos ir introduciéndonos al punto que hoy vamos a destacar. Dice en Juan capítulo 10, verso 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darles una vida plena y abundante. Hemos dicho sábados anteriores que Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, de acuerdo al verso que acabamos de leer, tiene un propósito contra nosotros. Y dijimos también que propósito es la determinación de hacer algo, lo cual nos lleva a concluir que él está determinado. El diablo está determinado, tiene una intención, un objetivo y un ánimo de hacer algo contra nosotros. ¿Qué es ese algo? El verso nos dice que él quiere en primer lugar robarnos. Robar es quitar a una persona algo que le pertenece. Por medio de la violencia y la intimidación. Satanás quiere robarte lo que te pertenece. Y en el tránsito por la vida, él hace uso de la violencia muchas veces. Él hace uso de intimidación o de fuerza para robar lo que nos pertenece. También el verso en Juan 10:10 dice que él quiere matar. Él quiere quitarnos la vida. Él quiere matarnos. Y en tercer lugar, él quiere destruir. Y destruir es deshacer o reducir a pequeños trozos una cosa material. Es inutilizar o hacer desaparecer una cosa inmaterial. Y ese es el propósito del enemigo. Robar, matar y destruir. Todo aquello, llámese pensamiento, llámese emoción, llámese palabra, todo aquello, ánimo, desánimo que venga a nuestra vida y que hable de matar, de destruir, de robar, viene del diablo, no viene de Dios. Usted no debe de permitir pensamientos que le digan que eso viene de Dios, sentimientos, emociones que le digan que robar, matar y destruir viene de Dios. El verso dice que el propósito de Dios es darnos plenitud y abundancia. Plenitud y abundancia. Y hemos hablado que plenitud es el estado de una persona o cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Imagínense, eso es plenitud. Cuando usted alcanza su máximo desarrollo. Y abundancia es cuando algo se encuentra en gran cantidad en nuestra vida. Y esa es la intención, el objetivo, la determinación que Dios tiene hacia nosotros. Es darnos una vida plena en donde nos lleve a nuestro máximo nivel, en donde no nos haga falta nada, en donde nos encontremos completo. Y es darnos abundancia.
que haya gran cantidad de Él en nuestra vida, que haya paz, que haya gozo, que haya alegría, que haya amor. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Así que cuando hablamos que Dios tiene un propósito para nosotros, es importante recordar qué incluye ese propósito. Y también recordando, hemos dicho los sábados anteriores, que dentro del propósito que Dios tiene, el primer punto que desarrollamos es que Él perdona todos nuestros pecados. Y yo quise empezar por ahí, hermano, porque yo quiero compartir con ustedes que han sido cosas trascendentales en mi vida, que yo he tenido que aceptar, que abrazar. Y lo primero que consideré fue recordarles que Dios perdona todos nuestros pecados. Lo segundo fue que Él sana todas nuestras enfermedades, tanto espirituales como físicas, unas aquí en la tierra y otras allá en el cielo, pero Él sanará todas nuestras enfermedades. Cuando lleguemos a su presencia vamos a llegar sin enfermedad, porque no es su deseo las enfermedades. Su propósito es sanarnos de enfermedades espirituales y emocionales, como el rencor, el odio, el rechazo, pero también de nuestras enfermedades físicas. Y hoy vamos a ver la tercera cosa que he querido comentar con ustedes, que son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ese es su propósito para nosotros, suplir todas nuestras necesidades. Vamos a ir a Filipenses 4:19 para comenzar a poner en contexto lo que estamos hablando. Nada mejor que ir a la palabra. Es lo que debemos de hacer siempre. Y mire lo que dice Filipenses en el capítulo 4, en el verso 19. Estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y este mismo Dios, quien me cuida, hablando el apóstol Pablo a los filipenses, él le dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Él les está diciendo a ellos, si Él me cuida a mí, Él también va a suplir a todos ustedes lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por eso es que Dios tiene recursos ilimitados. Y es de esos recursos ilimitados donde Él toma para suplir todas nuestras necesidades. Los filipenses eran gente generosa con Pablo. Le ofrendaban de manera abundante. Entonces el apóstol, sospechando que tanto le daban y que eso podía dejar reducidas sus capacidades, él les agradece y llega al verso en donde les recuerda, este mismo Dios que me cuida a mí a través de esas ofrendas especiales que ustedes me envían, suplirá todo lo que ustedes necesiten. ¿De dónde? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Lindo. Cuando usted se encuentra en una necesidad, cuando pareciera que no va a haber más que llevar a su mesa, cuando la duda lo quiere embargar y el diablo viene y quiere robar su fe, usted va a recordar este verso y va a decir, no, Dios va a suplir de sus abundantes riquezas, de sus recursos ilimitados, y Él
va a suplir para nosotros. Es la voluntad de Dios que a usted no le haga falta ningún bien. Lo voy a repetir. Es la voluntad de Dios que a usted no le haga falta ningún bien. En Salmos, capítulo 34, verso 10, la Biblia lo expresa de esta forma. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les hará falta o no les faltará ningún bien. Y esto, amado hermano, nos aclara que Dios suplirá nuestras necesidades y que ningún bien nos hará falta a los que confiamos en el Señor. Así que la carencia, la pobreza, no son componentes de una vida plena y abundante. Usted no debe de aceptar esos pensamientos, porque el deseo de Dios es suplir nuestras necesidades. Y podría citar muchos versos más, pero he traído para ustedes una historia extraordinaria. Siempre me gusta introducir las historias de la palabra del Señor. Siento que aprendemos tanto cuando vemos historias. En Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer desde el verso 8. Quiero pedirles a todos que juntos podamos leer la historia. Se titula La viuda de Sarepta. Dice así: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Vaya reteniendo. Dios interviene, le da una instrucción a Elías y le dice: yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Verso 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Y aquí yo le digo a ustedes, hermanos míos, no tengan miedo. No tengamos miedo. Pareciera que hay momentos en nuestra vida iguales a los de esta viuda. Ya queda muy poco. Para mañana no se sabe si habrá o se sabe que no habrá. ¿Qué haremos? ¿Cómo vendrá Dios? ¿En forma de quién vendrá Dios? Él ha prometido suplir para nosotros. Él ha prometido hacernos bienes. Y ahí está esa mujer, dispuesta a su última comida con su hijo. Y después
que pase lo que tenga que pasar, morir, porque no hay más. No se le mira por dónde, no se sabe cómo, pero Dios estaba obrando. Él siempre está allí, aunque no lo sentimos, aunque no sospechemos, aunque no nos explique ni tiene por qué muchas veces decirnos cómo. Pero hay algo seguro, Él está allí moviéndose en el otro extremo de nuestra vida y de nuestra necesidad, de camino con su bien, su bienestar, su compañía, su provisión para nuestra vida. Y Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y mire qué hermoso el verso 14. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Porque recuerde que estaban en un momento de sequía. No había manera. Pero el Señor siempre tiene maneras. Él nunca está limitado por la economía mundial, por la situación económica del país. Él siempre sabe cómo hacerlo y lo hará para cada uno de nosotros. Verso 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Qué le parece? Porque Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que no nos dejará, que no nos desamparará y que Él hará bien a nuestra vida y a su familia. Extraordinario. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere solo suplir para sus necesidades, sino que también Dios quiere prosperarlo. Y eso es un punto importante para esta tarde, porque en Tercera de Juan, capítulo 2, y esta vez vamos a leer de la Reina Valera, hay un verso poderoso que deja ver el deseo de Dios, la intención de Dios, dentro del propósito de nuestro Dios, que es suplir nuestras necesidades. Él va más allá y dice, amado, me gusta cuando aparece esa palabra en la Biblia, amado. Me gusta pensar que Dios se refiere de mí como amado Milton. Alguna vez les conté al inicio de este año que yo le decía así a mi madre, amada Angie, le decía yo cuando le hablaba. Y me gusta cuando el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Wow. Vamos a desmenuzar un poquito eso. El Señor dice Melody, Osman, Iris, Jessica, Vilma. Y así cada uno de nuestros nombres, Él nos dice, amado, mi deseo, mi intención es que tú seas prosperado, prosperado. Y creo que viene bien que yo les lea una definición de qué significa prosperidad. Auxiliado por el diccionario, encontré dos que apenas voy a mencionar. Dice, desarrollo favorable,
especialmente en el aspecto económico y social. Y la segunda dice, estado económico y social satisfactorio o favorable. Entonces el Señor dice, yo deseo que tú tengas un estado favorable, satisfactorio, que avances en todas las cosas. Eso incluye lo económico, eso incluye que tus necesidades estén cubiertas, eso incluye que tengas un poco más o más que para tus necesidades también, para compartir con otros. Y el Señor dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y todas las cosas abarcan todo. Todas las áreas de nuestra vida. El verso dice, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Acéptelo. Reciba esa palabra. Esa palabra es para usted. Usted no morirá, sino que vivirá y contará la grandeza de nuestro Dios. Dios no se opone a que tengamos dinero. A lo que Dios se opone es que el dinero nos tenga a nosotros. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir. Dios no se opone a que tengamos dinero. A lo que Él se opone es a que el dinero nos tenga a nosotros. Entonces, querido hermano, el tercer gran punto de esta tarde es, Dios va a proveer para todas tus necesidades. Y además de eso, Él quiere prosperarte. La gran pregunta es, ¿lo crees? ¿Eres como esa viuda que obedeció cuando Elías le dijo, ve y haz conforme a lo que me has contado? ¿Lo crees? Porque Dios es un Dios que te va a sorprender si tú crees en lo que Él te dice. Voy a leer para terminar el complemento de la historia de la viuda de Sarepta. En el verso 16, anteriormente leímos hasta el 15. El 16 dice así, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué lindo. Siempre hubo. En medio de la sequía, en medio de la escasez, en medio del problema nacional, nunca hizo falta. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Nunca te hará falta si tan solo crees en su palabra, porque el Señor es fiel y todo lo que Él ha dicho se cumplirá en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.